Buenas tardes, mi nombre es María Imelda Vázquez Jiménez, matrícula 23028309, nombre del reto, la personalidad y su validación ante el registro civil. Nombre del módulo, Derecho de Personas y Familia. Licenciatura, Derecho. Nombre del asesor, José Manuel Sánchez Estrada. Atributos de la personalidad. Primero tenemos que ver que todas las personas tenemos derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Esto lo podemos leer en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En derecho existen dos clases de personas, las personas físicas y las personas morales. Ahora sí podemos ver que los atributos de la personalidad es lo que nos identifica y al mismo tiempo nos individualiza a un sujeto de derecho. Son las cualidades y características propias que encontramos en las personas y que tienen ciertas consecuencias jurídicas. En cuanto a las actas expedidas ante el registro civil, en el artículo 35 del Código Federal nos dice que el Estado civil y extender las actas relativas a nacimiento y reconocimiento de los hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en los perímetros de las delegaciones del Distrito Federal, así como escribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela o que se ha perdido o limitado la capacidad legal para administrar algunos bienes. En el artículo 36 también del registro del Código Civil nos dice que los jueces del registro civil asentarán en formas especiales que se denominarán formas del registro civil las actas a que se refiere el artículo anterior. Las inscripciones se harán mecanográficamente y por triplicado. En el desarrollo vamos a ver los atributos de la persona. Empezamos con el nombre. Y son las palabras que identifican a una persona y la individualizan para que responda por los actos jurídicos que le sean atribuidos a ella. En cuanto a la persona física, podemos ver en la Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 18, dice derecho al nombre. Ahí dice que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos mediante nombres supuestos si fuese necesario. Y para las personas morales, no se les llama nombre, se les llama denominación o razón social. Y en el artículo 2 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles podemos ver los datos del acta constitutiva y el primero de estos datos es la razón social. El Código Civil Federal nos dice con respecto al domicilio, en el artículo 29 dice que las personas físicas, su domicilio es el lugar en donde residen habitualmente. Si hiciera falta sería entonces el centro principal de sus negocios. En caso de que tampoco tenga sería el lugar donde siempre residan. Y en su defecto también el lugar donde se encuentren. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanezca en él más de 6 meses. En el artículo 36, no es de ese mismo código, nos habla de las personas morales. Dice que las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se haya establecida la administración. Y en el artículo 34 dice que se tiene derecho de designar un domicilio convencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones. La siguiente es el estado civil. El estado civil es un atributo que solo se le da a las personas físicas. Las personas morales no cuentan con estado civil. El artículo 39 del Código Civil Federal dice: el estado civil solo se comprueba con las constancias relativas del registro civil. Ningún otro documento ni un medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. Aquí está hablando de
el soltero, casado, viudo, divorciado o difunto. La capacidad es lo que la persona tiene sus propios derechos y sus propias obligaciones. Ejercer estos derechos y cumplir estas obligaciones y celebrar actos jurídicos por ellas mismas. Eso es la capacidad. Podemos ver también que en el Código Civil Federal, en el artículo 22, dice que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que el individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido, para los efectos declarados en el presente código. Y en el artículo 26 nos habla de las personas morales. Dice que las personas morales pueden ejercer todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. Y en el artículo 27 dice que las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que les representen, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de su escritura constitutiva y de sus estatutos. Muchas gracias.